Vivimos en un tiempo donde la palabra liderazgo se asocia fácilmente o la asociamos con autoridad o con posiciones e influencia o éxito. Cuando pensamos en líderes, ustedes y yo solemos imaginarnos personas recias, personas fuertes, decididas, capaces de dirigir multitudes o tomar grandes decisiones. Pero pocas veces usted y yo pensamos en la ternura, o pocas veces pensamos en las lágrimas de un líder, pocas veces pensamos en un corazón que ama profundamente a aquellos a quien Él guía. Así es, dijo. En la iglesia, el liderazgo no puede medirse con los mismos parámetros en el que el mundo lo mide, porque no se trata simplemente de dirigir, hermano, sino de cuidar. No se trata solamente de enseñar, se trata de formar. No se trata únicamente de corregir, sino también de amar a quien se corrige. El liderazgo cristiano no nace con el deseo de manipular, de controlar, sino con el llamado a servir como Cristo lo hizo. Y la Biblia nos dice allá en Marcos capítulo 10, versículo 45, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así él dijo. En primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 7 al 12, el apóstol Pablo de Tarso abre su corazón a la iglesia de Tesalónica y nos muestra algo sorprendente para describir la manera peculiar que él tenía de ministrar. Y notará usted que no usa sus títulos apostólicos, no usa credenciales espirituales, no, lo que él usa son imágenes del seno del hogar, son imágenes familiares. Se compara primero como una madre que cuida con ternura a cada uno de sus hijos, y luego se compara como un padre que examina, que exhorta y que afirma a sus hijos. Dos imágenes completamente distintas, dos expresiones diferentes, pero es un mismo corazón, porque Él los amaba y Él quería lo mejor para ellos. Y eso, hermano, es lo que usted y yo vamos a ver en estos minutos que nos restan, que el verdadero liderazgo cristiano no se sostiene solo con la dureza, solo con la firmeza, sino también con el afecto. Hermano, sin esta combinación armoniosa no va a funcionar. Tienen que estar unidas para que ambas funcionen. Un liderazgo que abraza también dirige. Un liderazgo que consuela también, hermano, desafía para seguir adelante. Ama con profundidad, pero también guía con propósito. Porque cuando el liderazgo refleja el corazón de Dios, la iglesia no solo crece en número, sino también madura en el Señor. Y ahora Pablo nos permite mirar detrás del púlpito, detrás del ministerio, detrás de la autoridad apostólica. Y lo que nosotros encontramos o vamos a encontrar no es dureza ni frialdad. Encontramos familia, encontramos calor de hogar. Para explicar cómo lideraban, no usa el lenguaje del poder, sino que usa el lenguaje del seno familiar. Primero nos lleva a la imagen más tierna que existía en el primer siglo y que existe aún. La madre amamantando a su hijo, la madre teniendo a su hijo en el seno materno, la madre acobijando a su hijo, la madre que da su vida por su hijo. Eso es lo primero que Pablo nos enseña en esta primera parte, la siguiente. Entonces vemos en primer lugar, hermano, la imagen
maternal, un liderazgo que cuida. Dice, antes, dice Pablo, fuimos tiernos entre vosotros. Fuimos tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo los cuida? Con ternura. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡Wow! Dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así que te dijo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí nosotros, hermano? Un liderazgo caracterizado por la ternura. Y note que Pablo comienza con un adversativo, hermano. El adversativo no habla aquí del tiempo, sino del contraste. Él dice antes, el cual contrasta con la conducta también de sus compañeros Silas y Timoteo. Y luego él contrasta el comportamiento de él y de sus compañeros con el comportamiento pecaminoso de los falsos profetas. Dice, antes de ser iguales a ellos, no, todo lo contrario. Antes nosotros fuimos como una madre para ustedes. Así que Pablo recordó a los tesalonicenses que en lugar de operar, de trabajar, de guiarlos con abusos engañosos, con maltrato, ¿sí? No de los agentes satánicos como los falsos maestros. No, ellos fueron todo lo contrario, fueron tiernos entre los hermanos de Tesalónica. El significado de la palabra ternura y nodriza es de suma importancia, mis amados hermanos, porque la palabra ternura transmite la idea de la suavidad, te transmite la idea de la mansedumbre, del trato delicado de una madre que tiene con sus hijos. La palabra nodriza nos habla, no solo habla de alimentar, de amamantar, sino de sostener, de proteger. Cuando aquella madre agarra a su pequeñito frágil en su regazo, lo abraza, lo gusta, lo protege, lo besa. Ese es el calor de una madre. Y Pablo dice, yo así fui con ustedes. Así que Pablo no dice como una madre cualquiera, no, sino una madre que cuida a sus hijos, que hay intimidad en ese vínculo de afecto real. Así que Pablo, hermano, no era una madre sustituta pagada, no era una provider, no una trabajadora social que se contrataba en aquellos días al estilo moderno. No, hermano, no. El apóstol exhibía los mismos sentimientos que exhibe una nodriza, una madre, cuando cuida las necesidades espirituales de los tesalonicenses. Esta descripción suele ser ajena a todos los líderes que no están en la verdadera iglesia de Cristo, aquellos que tienen ojo mercantil, aquellos que son asalariados, aquellos que les gusta no solamente el modus vivendus. No caracteriza esta actitud en ellos como lo era en Pablo. De hecho, hermano, para la mayoría parecería ser Pablo alguien sentimental, un debilucho, una persona improductiva, porque la norma del liderazgo mundano es alcanzar los deseos del líder por medio de las personas. Es rendirle pleitesía al líder, es suplirle las necesidades al líder, es que el líder esté contento, es que el pastor esté contento. No, hermano, Pablo no era así. Pablo era todo lo contrario. Él se vaciaba para servir a las personas y ayudarlos. Es por ello, hermano, que en el mundo grecorromano, donde la autoridad solía ejercerse con la severidad, esta comparación que Pablo hace era totalmente radical para el pensamiento de Roma en aquellos días. El verbo traducido del griego al español que dice que cuida con ternura, quiere decir calentar con el calor corporal. Así como la madre agarra, cobija a su bebé y lo frota en su pecho, dice Pablo, así como la madre calienta a su pequeñito con el calor corporal. Es la misma imagen que Pablo transmite
al decir cómo es que él trataba a los tesalonicenses. La madre amorosa tomaría al pequeño en sus brazos y le daría calor con su propio cuerpo. Tal metáfora que el apóstol Pablo usa aquí, tan descriptiva, ilustra perfectamente la clase de cuidado especial que recibieron los tesalonicenses. A diferencia de los enemigos de la verdad, los asalariados, Pablo no era duro, Pablo no era indiferente, no, él los cuidaba con ternura, porque la ternura es la capacidad de tratar a otros con sensibilidad espiritual, estar ahí cuando flaquean y levantarlos, cuando caen, sostenerlos y corregirlos y guiarlos en la sabiduría y en el temor de Dios. En la iglesia, hermano, hay personas recién convertidas, creyentes que están luchando día y noche con sus debilidades, corazones que vienen de afuera, heridos por el pecado, por experiencias traumáticas que vivieron en el pasado. Y si el trato es áspero, si el trato es duro, podemos apagar su fe que apenas está comenzando. La ternura, querido, no elimina la verdad, pero sí determina la manera en que usted y yo la comunicamos. No todo se dice del mismo modo ni en el mismo tono, iglesia. Debemos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos cuando alguien falla? ¿Lo pisoteamos? ¿Hablamos de él? ¿O le hablamos a otras personas de lo que hizo él? ¿Cómo reaccionamos? O como Pablo, vamos con ternura y lo levantamos, no solapamos lo que hizo, pero sí lo animamos a seguir adelante, a corregirlo en amor y sabiduría. Una iglesia madura se distingue no solo por su doctrina correcta, sino por su trato compasivo con las personas. Un liderazgo que se entrega, hermano, vemos aquí, dice Pablo, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Es interesante, mis amados hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí. La palabra afecto o meromai significa, hermanos, anhelar a alguien con pasión y sinceridad. Pablo dice, ese amor, ese anhelo, esa pasión por ustedes es grande. Al estar ligado por el amor de la madre, pretende entonces aquí expresar un afecto profundo y absorbente que no puede sobrepasarse. Con ese afecto, dice Pablo, ese anhelo por ustedes, esa pasión. Por eso Pablo reconoció que Dios diseñó naturalmente este afecto, mis amados, tan íntimo en los corazones de la madre. Una madre da todo por sus hijos, sin pensarlo dos veces. Aunque yo sé que a veces hay cada caso, pero en su mayoría, mis amados, una madre da todo por sus hijos. El ministerio no fue profesional ni distante, fue relacional y sacrificial. Hay ministros, hay creyentes donde tienen que sacar una cita con el ministro o el ministro manda a su representante. No. El teólogo de teólogos, Pablo, fue relacional y sacrificial con su iglesia, los hermanos de Tesalónica. Pablo no habla de un cariño superficial, iglesia, sino de un afecto profundo y genuino. Esto nos enseña algo, que el cristianismo no es solo una experiencia fría e impersonal. No, hermano, no somos una institución fría, somos una familia, la familia de Dios, una familia espiritual. En la práctica, esto significa interesarnos verdaderamente en la vida de otros creyentes, es escucharlos, es acompañarlos, es orar unos por otros. Significa conocer hombres que luchan y que llevan cargas y ayudarlos. El liderazgo cristiano no puede ejercerse desde la distancia emocional. Tiene que haber empatía. La pregunta es, hermano, ¿nos limitamos a ocupar un asiento cada domingo o estamos construyendo
Así que estamos haciendo eso, hermano, o lo hacemos para construir relaciones que reflejen el amor de Cristo. El afecto genuino fortalece la unidad de la iglesia y crea un ambiente donde las personas pueden crecer con confianza, donde nos podemos saludar, interactuar, platicar y animarnos, consolarnos y exhortarnos cuando hacemos algo malo. No solo eso, hermano, lo siguiente. Dice Pablo nos habla de un liderazgo que muestra amor sacrificial. Dice que hubiéramos querido entregaros, esto es impactante, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Cuál es la razón? Porque habéis llegado a serlos muy queridos. Muy queridos, porque Pablo sabía cómo es que la iglesia de Tesalónica se había fundado. Pablo, acuérdense que quiere ir a Listra, el Espíritu Santo le dice no, llega a Derbe, le dice no, ese entró tampoco, hasta que ve la misión del macedonio y le dice pasa para Macedonia. Él sabía que no le iba a entregar una ciudad, sino todo un continente. Llega a Filipos, capítulo 16 de Hechos, y luego llega a Tesalónica. Todo lo que Dios hizo, hermano, porque ahí en Tesalónica el Señor iba a levantar una iglesia. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! Y dice Pablo, no solo el Evangelio, sino nuestras vidas. Tal afecto sobrenatural e íntimo, hermano, no es por obligación. No. Más bien, el mayor gozo de sus corazones era amor. El amor expresado como lo hacía Pablo. Pablo y sus compañeros fueron para entregar el Evangelio de Dios. Y el verbo, hermano, que se traduce entregaros, quiere decir compartir, dar a alguien algo de lo cual se retiene una parte. Porque Pablo llevaba el Evangelio. Cuando Dios los alcanzó en Damasco, allá en Hechos capítulo 9, lo apartó para el ministerio, para llevar el mensaje. Él traía en su corazón ese Evangelio, y lo que él trae, él lo comparte a los demás, a los hermanos de Tesalónica. Esto es exactamente lo que ocurre, iglesia, cuando los cristianos entregan a otros la verdad divina, dan a alguien más las buenas nuevas de salvación, aquellas nuevas que ellos recibieron, ahora las comparten con otro. La expresión del Evangelio de Dios en este contexto está implícita la plenitud de toda la doctrina que corresponde a la justificación, la santificación, la glorificación. Además de compartir el Evangelio completo, Pablo, Silas y Timoteo, ellos se entregaron por completos a los hermanos de Tesalónica. Literalmente, hermano, ellos entregaron su alma, su interior por los hermanos de Tesalónica. Así que Pablo ministró a su pueblo con la misma actitud, con el mismo compromiso total. Porque como los bebés a una madre, ellos habían llegado a ser muy preciosos, muy queridos para él, mostrando con ellos un corazón pastoral y servicial. Mostrando con ellos ese corazón que lo caracterizaba. Como dijo Jim Elliot, el misionero que fue muerto por los Aucas allá en el Ecuador, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar lo que no podrá perder. Pablo se entregó en cuerpo y alma a los tesalonicenses. Así que Pablo declara, hermano, que no solo compartió el Evangelio, sino su vida. Eso implica, hermano, tiempo invertido, esfuerzo constante y disposición a sufrir por el bienestar espiritual por otros. Acuérdense que la semana pasada vimos que él fue ultrajado, y esa palabra era muy fuerte porque lo despojaron, lo humillaron públicamente, lo azotaron, lo avergonzaron, afectaron su dignidad. Pero eso no impidió que Pablo les llevara el mensaje de la palabra. Hoy podemos hablar mucho del amor, pero el amor bíblico siempre tiene un costo, iglesia. Siempre tiene un costo. Es fácil servir cuando es conveniente, como en la alegoría de John Bunyan en El progreso del
peregrino cuando habla del Señor, interés privado. Es fácil cuando yo voy a sacar algo de provecho. Es fácil servir por conveniencia para sacar ventaja. No, lo difícil es hacerlo cuando implica incomodidad, cuando implica que no vas a recibir nada, cuando implica en ocasiones que te maltraten o que hablen mal de ti. El amor sacrificial se ve cuando decidimos perdonar, cuando perseveramos acompañados de alguien que en ocasiones es difícil o complicado, cuando damos, hermano, sin esperar algo a cambio. Cada creyente debe de preguntarse, ¿estoy dispuesto a involucrarme en la vida de otros, aunque eso demande esfuerzo? El crecimiento espiritual de la iglesia depende de creyentes que amen, hermano, más allá de lo cómodo, porque es un precio que se tiene que pagar. Así él dijo. Y mire lo que sigue diciendo Pablo: el liderazgo que trabaja desinteresadamente, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga. Dice, cómo trabajamos noche y de día. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Dice Pablo, un liderazgo que trabaja desinteresadamente. No vemos aquí un modus vivendi, no vemos aquí un ojo mercantil, no vemos un asalariado. No vemos a un hombre que ama la obra de Dios, que ama a Dios y ama a su iglesia. Y para probar su afecto por ellos, Pablo volvió a instar a los tesalonicenses a acordarse. Acuérdense de la clase de ministerio que él había tenido. Acuérdense del ministerio que tengo. Acuérdense de cómo lo he servido delante de ustedes. Trabajo y fatiga. Mis amados, aquí resumen apropiadamente el ministerio agotador que Pablo realizó en la ciudad de Tesalónica. Trabajo, hermano, aquí la palabra traducida trabajo enfatiza la dificultad de una obra particular, y la palabra fatiga subraya el esfuerzo agotador de la lucha para realizarlo. Eso es lo que dice Pablo. Estas dos palabras no solo, hermano, se combinan para reflejar la actitud amorosa de la preocupación maternal, sino también la aplicación sincera de la preocupación que Pablo tenía. Toda madre sabe que no hay precio que sus hijos puedan pagar por todo lo que ella hace por ellos. Ellos no esperan, ellas las madres no esperan compensación de parte de ellos por haberlos criado, por mostrarles el afecto profundo, por el amor desinteresado, por atender esas necesidades, ese sacrificio de amor por ellos. Cuando estaban enfermos, ahí estaba ella y no dormía hasta que el hijo estaba profundamente tranquilo, consolándolas. ¿Cuántas veces nosotros como niños no lloramos porque nos golpeamos, porque nos caímos y fuimos y abrazamos a mamá y nos abrazaba con aquella ternura y con solo limpiar con sus manos las lágrimas de nuestros ojos sentíamos el consuelo y la ternura? ¿Cuántos no vivimos eso? Ellas no, hermano, ellas dan amor desinteresado. De igual manera, Pablo dijo a la iglesia que él y sus compañeros ministraban con ahínco, sin deseos de alguna compensación que tuvieran derecho a esperar. No. Él y sus compañeros vivieron, hermanos, de lo que recibieron de la ofrenda desinteresada que los hermanos de Filipo, en plena pobreza, en plena persecución, nadando en el paganismo que había ahí, los problemas internos, aún así esta iglesia le mandó una ofrenda a Pablo, y de eso ellos vivían. Y de lo que Pablo obtenía de su trabajo, pues él fabricaba tiendas. Pablo no quería ser gravoso a ninguno de los tesalonicenses porque sabía que ellos también carecían de recursos materiales. De modo, hermano, que Pablo se describió a sí mismo y describió a sus compañeros como madres espirituales que hicieron un esfuerzo máximo para proveerles ternura, para proveer
íntimo, para proveerles afecto sacrificial, provisión por el arduo o el duro trabajo que ellos realizaban cuando ellos les predicaban el Evangelio. Esa metáfora maternal describe, hermano, solo parcialmente al líder espiritual y eficaz. Lo describe, hermano, solo parcialmente. Porque aquí vemos, querido, una integridad con una motivación correcta. El liderazgo espiritual no busca aprovecharse de las personas, no busca manipularlas, sino servirlas con transparencia. En la iglesia, hermano, el servicio no debe de nacer del deseo del reconocimiento, del deseo de posición, el deseo de tener influencia, sino el deseo de edificar. Cuando trabajamos para ser vistos, nosotros nos frustramos. Pero cuando trabajamos para honrar a Dios, nosotros perseveramos, porque sabemos de dónde viene la recompensa. Esta aplicación también alcanza a toda la congregación. Servir no es cuestión de plataforma, iglesia, sino de fidelidad a Dios. Porque Dios ve lo que otros no ven. Dios ve cuando tú lo haces de todo corazón. Aunque nadie te vea, Dios te está viendo. El trabajo oculto, hecho con corazón limpio, tiene peso y valor eterno. Porque a su tiempo recibiremos la recompensa de nuestro Dios. Así que Pablo se compara con una madre. Y todas las que son mamás aquí saben a qué me refiero cuando ustedes tienen a sus pequeñitos. Y para una madre no hay hijo pequeño, puede tener 50, 60 años y sigue siendo su niño. Y siempre será su niño. Ahora la siguiente imagen que Pablo usa es la paternal. La siguiente dice Pablo, usa la imagen paternal, un liderazgo que forma. Dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La siguiente. Aquí vemos, hermano, al Padre como modelo. Ustedes son testigos. Ustedes son testigos de cómo fue el comportamiento de un servidor, de Silas y Timoteo. ¿Cómo es que nosotros andábamos delante de vosotros? Como todos los líderes, el deber de un padre es liderar con el ejemplo, estableciendo las normas de integridad virtuosa en la familia. Sé que no somos padres perfectos y todos, cada uno somos diferentes porque tuvimos formaciones diferentes. Una vez escuchaba, mi esposo más bien estaba escuchando, pero yo tenía las parabólicas a todo lo que daban, con un wifi de alcance masivo. Estaba escuchando a Sisto Porras y en una entrevista una jovencita se quejaba de que su papá no era como los demás, porque los demás padres abrazaban a sus hijos, los elogiaban, estaban con ellos, les mostraban, y el padre de ella no lo hacía. Es que mi padre no me ama, es que mi padre no se interesa por mí. Hasta que después el padre abrió su corazón. Dice, es que no quiera, es que no sé cómo hacerlo, porque yo nunca recibí eso. Yo la amo, daría mi vida por ella, pero no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo. Muchos nacimos, hermano, y crecimos de diferentes maneras, en hogares quizás disfuncionales, en hogares donde el afecto no fue muy explícito ahí, crecimos así, y a veces no sabemos cómo expresarlo, cómo decir te quiero, cómo decir
dicho una y otra vez a mis hijos, yo no los voy a tratar como en algunas ocasiones se me trataron a mí. Porque Cristo, hermano, me ha ayudado a salir adelante. Así que el padre, el líder, tiene que establecer las normas de integridad virtuosa en el seno del hogar. Y es así también, hermano, la responsabilidad del líder espiritual con su pueblo. Es lo mismo. Cuando Pablo dice, vosotros sois testigos, Pablo volvió a decirle a los tesalonicenses que recordaran, acuérdense lo que él les había dicho y cómo había ministrado en medio de ellos. Recuérdenlo. Así que Pablo señaló el conocimiento de primera mano de los tesalonicenses y entendieron ellos el entendimiento de Dios sobre cuán santa manera él había vivido, cómo se había comportado. Acuérdense de cómo fue mi comportamiento. La palabra que se traduce por santa enfatiza la vida impecable, no perfecta, pero sí impecable delante de ellos, de Dios, de Pablo, de Silas y de Timoteo, cómo vivieron con integridad. Y la palabra justa se refiere al trabajo, no para sacar provecho, no hacer malversación de fondos, no, el trato justo bajo la ley divina de los hombres para con Dios y otras personas. Y por último, la palabra irrepresible tiene que ver con la reputación del mismo. Acuérdense, dice Pablo, nosotros hemos vivido delante de Dios en transparencia. Él conoce nuestros corazones. No hemos trabajado con dolo para sacar provecho y ventaja. Hemos sido irreprensibles. Ustedes son testigos de nuestra integridad y de nuestra reputación. Esto nos recuerda, hermano, que la autoridad espiritual nace del ejemplo. Nace del ejemplo en el hogar, en el ministerio y en la iglesia. Las personas observan, hermano, más de lo que escuchan de nuestros labios. Las personas observan más de lo que escuchan de nuestra boca. Nuestra conducta diaria valida o debilita nuestro mensaje. Una de dos. Lo valida o lo debilita. No se puede formar carácter si el propio carácter es inconsistente. No se puede. Es por ello que antes de corregir a otro, revisemos nuestra vida. Antes de exigir compromiso, evaluémonos a nosotros mismos. Porque la coherencia es una de las herramientas más poderosas en el liderazgo cristiano. Más poderosas. ¿Qué más dice Pablo? La siguiente cosa. Dice así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos. El Padre es como maestro y motivador. Corrige, enseña, pero motiva también. Es lo que dice Pablo. El padre espiritual no solo es un paradigma, un modelo, también debe de ser un maestro y un motivador personal. Esta instrucción paternal, amada iglesia, se expresa en tres verbos bien interesantes que describen la función de los padres, ¿sí? Y lo que hacía Pablo continuamente. Cuando Pablo dice, os exhortábamos, es la palabra parakaleo, que significa llamar cerca. ¿A qué se refiere? El apóstol, a Pablo, se refiere al que acude al lado de los hijos, con el propósito de ayudarlos, con el propósito de dirigirlos, con el propósito de instruirlos sabiamente, como fuente de conducta del carácter. A eso se refiere Pablo en la exhortación. Los ayuda, los dirige, los instruye. Una iglesia saludable no solo recibe consuelo, también recibe desafío. Si solo predicamos, hermano, ánimo sin llamado a santidad, entonces producimos creyentes cómodos, pero no maduros. La pregunta es, ¿aceptamos la exhortación espiritual o solo
mensajes que nos hagan sentir bien. ¿Qué buscamos, hermano? Y luego dice Pablo, los consolábamos. La palabra paramoteomai significa alentar en el sentido de dar consolación. Los consolábamos. Y es interesante este verbo traducido. Y es clave, hermano, para la ayuda en el crecimiento espiritual. A causa de la abundancia de los obstáculos que tenían los hermanos de Tesalónica, sufrían persecución, nadaban en el paganismo, tenían problemas con los judaizantes. Y Pablo les habla, los consolábamos, los ayudábamos en el crecimiento a causa de la abundancia de los obstáculos y fracasos que los cristianos pueden experimentar. Es la misma palabra traducida en Juan capítulo 11, versículo 19 y versículo 31, cuando Cristo consoló a la familia de Lázaro tras su muerte. La palabra, hermano, se reservaba para levantar, para restaurar el ánimo de forma cariñosa, compasiva, tan necesaria para el hijo en problemas con un corazón roto. Esta expresión bella de la bondad paternal, natural, también se ajusta al Padre espiritual. Por eso, hermano, porque un liderazgo que consuela y afirma, el liderazgo cristiano no aplasta cuando corrige. Corrige afirmando identidad y propósito. La disciplina bíblica siempre debe de ir acompañada de esperanza. Y luego dice Pablo, os encargábamos. Y este participio, hermano, encargábamos, marturnomenoi, se traduce como testificar, dar testimonio. Os encargábamos. Está relacionado con la palabra mártir, martu. Está relacionada con la palabra mártir. Y es la palabra martu que se menciona en Hechos cuando dice: y recibiréis poder y me seréis testigos. Es la palabra misma griega martu, mártires. Porque muchos testigos fieles murieron en el Coliseo romano por su audacia, por su valentía, por mantenerse firmes. Y Pablo les dice: nosotros los encargados, hablen, testifiquen. Así que Pablo advirtió a los tesalonicenses que cualquier desviación del curso de conducta prescrito divinamente tenía consecuencias. No, Pablo les dijo que les encargábamos a que siguieran adelante firmes, predicando con denuedo. Y si no lo hacían, si se desviaban, habría disciplina, como un padre corrige a sus hijos. Podían esperar recibir disciplina espiritual del apóstol, como los hijos desobedientes también reciben disciplina, castigo por parte de los padres. ¿Se da cuenta, hermano, el equilibrio que Pablo muestra? El equilibrio: exhortar, consolar y encargar. Así que el Padre no solo corrige, también anima. No solo señala los errores, también recuerda el propósito. En la vida cristiana necesitamos ambas cosas: dirección y ánimo. Por eso el tema: dos imágenes, un mismo corazón. Una iglesia que solo corrige, una iglesia, hermano, que solo se encarga de señalar, puede volverse fría y rígida. Una iglesia que solo anima puede volverse superficial. Tiene que haber un equilibrio. El modelo bíblico combina verdad y esperanza. Debemos estar dispuestos a recibir exhortación sin ofendernos, hermano, entendiendo que es por nuestro bien, para nuestro crecimiento. Y cuando nos toque exhortar a otros, debemos hacerlo con gracia.
buscando la restauración, no la humillación, no el aplastamiento, no la difamación, no la divulgación de lo que se hizo, sino la restauración. Por último, vemos a Pablo como un protector, así que dice que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria. Así que el apóstol concluye esta exhortación afirmando que un padre espiritual continuará esforzándose hasta que produzca hijos e hijas que anden como es digno, con vidas maduras, que reflejen el carácter del Señor. Anduviese se refiere a la conducta diaria, a un patrón de vida, como suele ser en el caso en todo el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice que Dios os llamó, de nuevo se refiere a los tesalonicenses. ¿Cómo fue que Dios los eligió? ¿Cómo fue que Dios estableció esa iglesia? ¿Cómo fue que Felipe de Macedonia le puso Tesalónica en honor a su esposa? Sin pensar Felipe, padre de Alejandro Magno, sin pensar él que ese nombre había una iglesia llena de hermanos que servirían al Señor. ¡Wow, hermano! Como es Dios. Dios llamó. Allá en la eternidad, Él sabía que ahí habría una iglesia. Dios los llamó a ustedes. Aquí el llamado divino, hermano, como siempre ocurre en las epístolas, se refiere al llamado eficaz de la salvación. Por mediante la fe, Dios regenera, Dios llama, Dios elige, Dios regenera, Dios perdona, Dios justifica, santifica a los pecadores por su gracia, por su misericordia y por su soberanía. Y Pablo declaró al final singular de este llamado la entrada a su reino y gloria. Dios te llamó a eso. Todos los creyentes, hermano, anhelan compartir la gloria completa en el reino celestial. Como cristiano se dirigía a la ciudad celestial. Te vas a encontrar con el pantano del desaliento. Levántate. Después te estarás ahí en el castillo de la duda encerrado. Usa la llave de la promesa y sigue adelante. Anhelamos entrar a la ciudad celestial. Como peregrinos y extranjeros, hermano. El propósito final del liderazgo no es crear seguidores dependientes, sino creyentes que caminen como es digno de Dios. El enfoque, hermano, no está en agradar al líder, sino en honrar y glorificar al Señor que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Es glorificar. Como dice Mateo 5:16, para que tus obras glorifiquen a Dios. Significa, hermano, que el fruto del liderazgo se ve en vidas transformadas. Si estamos siendo bien guiados, debe notarse nuestra manera de vivir, de seguir, de relacionarnos. El llamado de Dios es alto, hermano, y nuestra conducta debe de reflejar esa dignidad. La pregunta final es: ¿estamos viviendo de acuerdo al reino al que usted y yo pertenecemos? No perfectamente, hermano, pero estamos siguiendo adelante. El liderazgo cumple su propósito cuando produce creyentes maduros que reflejen el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Habrá creyentes que madurarán más primero que otros, pero debemos tener paciencia, porque Noé esperó hasta que entrara el animalito más rápido de caracol. Dios es paciente con nosotros. Pero voy terminando, pero quiero hacer una aplicación en los siguientes minutos. Este pasaje no fue escrito solo para pastores, escrito para la iglesia, para padres. Y eso significa que el modelo que Pablo presenta no es exclusivo del púlpito, querido.
sino del cuerpo de Cristo. Todos influimos en alguien, para bien o para mal, pero influimos. Todos influimos en alguien. Todos estamos formando a alguien. Todos estamos dejando huella en alguien. La pregunta no es si estamos liderando, sino cómo lo estamos haciendo. ¿Somos solo ternura sin dirección? ¿O somos pura dirección sin ternura? Hay creyentes que abrazan, pero no confrontan, hermanos. Y hay creyentes que confrontan, pero no abrazan. Pero el modelo bíblico une ambas cosas en un mismo corazón. Como iglesia necesitamos ternura para restaurar al que cae. Necesitamos afecto genuino para vivir como familia. Necesitamos sacrificio para sostenernos unos a otros. Necesitamos ejemplo visible de integridad. Necesitamos exhortación que nos impulse a crecer. Necesitamos recordar el objetivo final, vivir dignamente del llamado de Dios. Así que este texto nos invita a examinarnos profundamente en el hogar, en el ministerio, en nuestras relaciones dentro de la iglesia, relaciones interpersonales. Porque una iglesia saludable no se construye solo con buena predicación, sino con creyentes que reflejen el corazón de Cristo en su manera de cuidar y de formar a otros. También, hermanos, la siguiente. Pablo pudo haber defendido su apostolado con autoridad, sus títulos, su poder, pero él determinó usar algo más profundo. Él eligió hablar como la madre. Eligió hablar como el padre. ¿Por qué? Porque el liderazgo cristiano no se sostiene por posición, sino por un corazón. Una madre que cuida con ternura y un padre que exhorta con propósito. Dos imágenes distintas, pero un mismo corazón.